Hernán Capielo, quiero saber la génesis de lo que pasó hoy en el Palacio de Tribunales, la noticia del día, ¿no? ¿Cómo estás, Pancho? Exactamente. El fallo este se empezó a gestar la semana pasada. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, había convocado un acuerdo extraordinario para hoy y había, de ese modo, de algún modo, obligado a que tomaran posicionamiento cada uno de los 5 jueces de la Corte. Desde ese momento, Rosenkrantz ya tenía claro cuál era su voto. De hecho, ya prácticamente lo tenía terminado el voto de Rosenkrantz. Por otro lado, había una terna de jueces que son Rosati, Lorenzetti y Maqueda, que habían elaborado en el año 2018 una serie de acordadas vinculadas con los traslados de jueces. De algún modo eran los que habían llevado la voz cantante a la hora de decir qué opinaba la Corte sobre los traslados de los jueces. Fueron estos 3 jueces, Lorenzetti, Maqueda y Rosati, los que empezaron desde la semana pasada a trabajar en silencio y sin que nadie lo sepa, en un voto donde ellos de algún modo estaban diciendo si tenían o no que hacer lugar a este per saltum. De hecho, era el problema que había llegado a la Corte producto de la decisión que habían tomado ellos, ¿no? Entonces, de algún modo estaban ellos también encontrándole una solución. Fue en esta discusión entre los 3 que encontraron un acuerdo, cuando decidieron sumar a Elena Hayton. Ahí Lorenzetti también tuvo un rol importante para poder sumar a Hayton, que otrora siempre estuvo muy cerca de él. Y así fue que se terminó de conformar este grupo de 4 jueces que coincidieron con el voto de Rosenkrantz. Tal es así que la Corte terminó en un voto unánime de 5 votos a 0, con la opinión, según su voto, de Rosenkrantz, por aceptar el per saltum y en la práctica suspender el traslado de los jueces, además de decirle al Consejo de la Magistratura que no avance en cubrir con sus vacantes, y además hizo algo más, Pancho. Dijo, este es un caso de urgencia, suspendo los plazos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se aceptan más los plazos normales de lunes a viernes, no. Suspendo los plazos quiere decir que le dio 48 horas corridas al Consejo de la Magistratura para que exponga su punto de vista, diga sus opiniones, y 48 horas al procurador le va a dar después para que exponga sus opiniones. Con estos 3 elementos arriba de la mesa, la demanda de los jueces, el procurador y lo que dice el Estado, la Corte va a decidir en el fondo del asunto, porque lo que pasó hoy era nada más que una cuestión preliminar. Ahora tiene que decidir sobre si es constitucional o no el traslado de estos 3 jueces. Y ojo, porque este fallo es un fallo de fondo en serio. Rosenkrantz dijo que detrás del fallo de fondo lo que está involucrado es la decisión sobre los 56 jueces que fueron trasladados desde la década del 90 hasta ahora. ¿Cuál es el plazo para esto, para que decida sobre el fondo? La Corte no tiene plazos, pero al decir, suspendo los plazos, doy 48 horas a las partes para que expongan sus puntos de vista, pareciera que la Corte quiere apurar el trámite y sacar esta decisión, esta sentencia de fondo. Yo diría 1 semana, 2 semanas. Bueno. Hoy en la Corte me decían 3 semanas. 3 semanas. Bueno. Ahora, Capi, el presidente de la Corte, el doctor Rosenkrantz, habló de gravedad institucional inusitada en el fallo. Y esa postura obtuvo los votos de todos los conjueces de la Corte Suprema. Más allá de que esto hay que estudiarlo y se tiene que expedir sobre el fondo dentro de 2 o 3 semanas, parece un antecedente muy fuerte como para que se vuelva sobre sus pasos, ¿no? Vamos a ver, ¿sí? A ver si el fallo de hoy preanuncia lo que va a ocurrir en el fallo de fondo. El fallo de Rosenkrantz es el más medular en ese sentido, como vos decís, Dani, habló de gravedad institucional. Déjenme darle la bienvenida y agradecerle este contacto al juez federal Germán Castelli, doctor, uno de los protagonistas de la jornada porque está involucrado en este caso. Gracias por atendernos, doctor. Buenas noches, señor Olivera y al equipo. ¿Está conforme con la decisión de hoy de la Corte o esperaba otra cosa? Bueno, mire, con mi abogado Germán Alfaro articulamos este remedio excepcional del per saltum, en el caso mío contra una medida cautelar denegada por la primera instancia, el Juzgado Federal 12, y el hecho de que hayan abierto el recurso es algo positivo, desde luego que es positivo, lo vemos como, digamos, como un paso importante, por cierto, después quedarán otros, ¿no? Pero vamos a estar observando lo que pasa también en el expediente de mis colegas, que va más avanzado.
¿no? En el caso mío, la acción de amparo todavía no tiene un pronunciamiento sobre el fondo, como sí ocurrió con mis colegas en el caso del Federal 5 y que es lo que tiene la Corte actualmente. ¿Lo sorprendió esta decisión? Mire, nosotros tenemos una convicción inquebrantable de que estamos batallando legalmente por una causa justa. Entonces, ese convencimiento es el que me permitía entender que esto iba a pasar. Claro, una cosa es creerlo y otra cosa es verlo, ¿no? Entonces verlo fue muy gratificante. En el sentido, insisto, esto hay que ser prudente también porque la Corte ha dado un paso reconociendo la notoria gravedad institucional que tiene nuestro caso junto con el de los colegas Brullo y Bertuzzi y generando este estudio que van a hacer de los supuestos. Y en sí mismo tiene un valor enorme, teniendo en cuenta que es un mecanismo que no es abierto por la Corte habitualmente, ¿no? ¿Tiene, doctor, margen la Corte para dar marcha atrás? ¿Qué piensa? No, el Persaltum ya ha sido abierto. No, Esa digo, es en el fallo de fondo, ¿no? Y bueno, nosotros, primero, insisto, o sea, vamos a estar atentos a lo que ocurra con el fallo de nuestros colegas, de mis colegas, porque ellos están más avanzados, ya tienen la cuestión de fondo y como bien decía, los plazos de la Corte parece que van a ser muy breves, o sea que pronto parece que vamos a tener una respuesta. Y en mi caso no tengo fallo todavía sobre el fondo, pero no, digamos, yo tengo convicción de que nuestro caso es justo, que la prueba es abrumadora. Ahora, en favor doctor, de nuestra postura. Doctor Sí. Castelli, que la Corte Suprema haya decidido por unanimidad habilitar el Persaltum que ustedes pidieron, eximiendo a otros jueces en esta circunstancia, una mirada más institucional, ¿fortalece esta decisión de la Corte la independencia del Poder Judicial en Argentina, que para algunos estaba en duda? Mire, tiene razón en destacar el tema de la unanimidad. Sí, lo estuvimos evaluando con mi abogado, es impactante. Los 5 ministros, el tribunal más importante del país, en forma unánime, se pronuncia para atender y reconocer la gravedad institucional. Esto, así como a nosotros nos ha generado alegría, optimismo, digamos, de lo que pueda venir, entiendo que se ha expandido como una onda fuerte hacia toda la sociedad, ¿no? Toda la sociedad, o buena parte de la sociedad, estaba a la expectativa de lo que ocurra con este fallo. Creo que ha sido, sí, muy positivo que la Corte diga, yo me voy a ocupar de este caso. Doctor Castelli, bueno, no toda la sociedad porque hubo algunos que opinaron en contra. Por ejemplo, el doctor Zaffaroni, no sé si me da un minuto y lo podemos escuchar, lo que dijo hace un rato Zaffaroni. A ver. Por encima del Consejo de la Magistratura y del Senado de la Nación, ¿usted cree que hay argumentos? El problema es que no solo no hay argumentos, sino que creo que sería el final del Poder Judicial directamente. Porque, ¿qué sucedería con eso? Se le está diciendo al Poder Ejecutivo, a cualquier Poder Ejecutivo, a cualquiera, y usted traslade los jueces y arme como en el ajedrez, como se le ocurra, mueva las piezas. De ninguna manera me agradaría que la Corte le diga a Alberto Fernández, armar tu Poder Judicial, ¿no? Remover a los jueces sería el final del Poder Judicial, dice Zaffaroni. ¿Coincide? ¿No coincide? Mire, lo he dicho por escrito, que a los eruditos de derecho, más allá del magnético encanto adormecedor que tienen producto de su sabiduría y prestigio internacional, hay que observarlos, examinarlos, analizarlos con un republicano espíritu crítico propio de los pueblos libres. Más aún cuando sus comentarios impactan en cuestiones elementales del sistema republicano. En este caso tiene que ver con el principio de estabilidad e independencia de los jueces. No comparto en absoluto, es preocupante, le diría, y invito a todos los estudiantes y las estudiantes a tener presente que no hay que dejarse llevar por las palabras de un erudito del derecho, hay que examinarlas en función de su aplicación en el sistema republicano que rige en nuestro país. Doctor, hay un argumento de Zaffaroni que por ahí vale la pena pensarlo un poco, que dice, si la Corte les da la razón a ustedes, este gobierno podría hacer lo mismo, podría con el dedo poner a los jueces que quisiera donde quisiera. ¿Esto usted cree que sería posible?
No, yo entiendo que es absolutamente falso, ya lo he dicho, lo escuché también al presidente de la Nación haber dicho algo parecido. Recordemos que durante 19 años rigió el reglamento 155/2000, hasta que fue reformado por un proyecto del juez Lugones, ahora en el año 2019. Mi traslado se hizo en base a ese reglamento. El nuevo reglamento es muchísimo más estricto en requisitos y la interpretación que hacen los integrantes y las integrantes del Consejo también es mucho más estricto. De modo que cuando asumió el gobierno, pocos días antes, a instancia del señor Lugones, fue recibido el gobierno en el Consejo con un reglamento de traslado súper restrictivo. De modo que es absolutamente falso decir que pueden hacer lo que quieran. No, no pueden hacer lo que quieran. Tienen que sujetarse al reglamento 270/19 impulsado por el juez Lugones y están atados de pies y manos a lo que actualmente rige. Esa frase además confunde a la población. No le está diciendo que hay un reglamento del Consejo de la Magistratura, que es un organismo que debe entender en los traslados, que tiene requisitos mucho más exigentes y que estos requisitos fueron impuestos el 9 de octubre de 2019. Todavía no se sabía quién iba a ser el nuevo gobierno cuando ya estaba reformado. Cuando ganan las elecciones el nuevo gobierno, tienen que sujetarse a convivir con el reglamento del juez Lugones. Laura. Doctor Castelli, preguntarle si considera o qué mensaje cree que transmitió la Corte Suprema con esta decisión al oficialismo, tanto en el Consejo de la Magistratura como en el Senado, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fue la que propició en las sombras el traslado de los 3 jueces, el rechazo a los traslados de los 3 jueces. ¿Qué mensaje cree que tuvo esta decisión de la Corte Suprema para el oficialismo? Mire, yo voy a hablar de Constitución, nada más. Nosotros hicimos un reclamo basado en la Constitución y los pactos internacionales. Y la Corte ha prestado atención a esas aristas diciendo existe notoria gravedad institucional en el caso de los jueces Castelli, Bruglia y Bertuzzi. Lo vamos a examinar, no sabemos qué va a resolver, pero ha reconocido en este primer paso. Eso es lo único que a mí me importa y entiendo prudente responderle, señora Serra. A usted le va a tocar la causa de los cuadernos, ¿no? Usted está en ese tribunal, ¿no? Si no me equivoco. En el Tribunal Oral Federal 7 sí fue sorteada la causa 9608, llamada de los cuadernos o fotocopia de los cuadernos. ¿Y prefería estar ahí o no? ¿Qué es lo que pero si yo soy juez del Tribunal Oral Federal 7, fui removido ilegalmente y estamos reclamando precisamente con estos planteos legales poner las cosas en su lugar. Y bueno, este paso que ha dado la Corte de estudiarlo es muy auspicioso para nosotros. Doctor, ¿ustedes se van a mantener, pero Pancho, se van a mantener con la licencia mientras dure esto hasta que la Corte se expida de fondo? Yo tengo licencia hasta el 6 de octubre, así que sigo de licencia. ¿Puede haber habido grabaciones, o al revés digo, testimonios de arrepentidos inválidos en esa causa? ¿Qué piensa? No puedo opinar. No puedo opinar, una pregunta que no corresponde responder, sobre todo teniendo en cuenta que puedo ser, digamos, el juez de ese expediente. Es imprudente responder su pregunta, señor. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. No, por favor, buenas tardes. Vamos a saludar al doctor Sapsay, que está también en línea con nosotros, y Graciela Ocaña, a ver si